Un cordial saludo a todas las personas que nos acompañan semana a semana en nuestro programa Rayos de Esperanza. Bienvenidos. El tema que hoy vamos a trabajar, hoy vamos a compartir, es este método teológico pastoral, ver, juzgar, actuar, que ya tiene muchos años en nuestra iglesia, sobre todo su origen, que ha sido un aporte, lo ha hecho vida, la iglesia latinoamericana. Vamos entonces a iniciar con una canción. Bienvenidos, bienvenidos a nuestro programa Rayos de Esperanza. Aquí estoy, Señor, llena mi corazón, auméntame la fe para tu obra hacer, dame más visión, dame más amor, que yo pueda ser un instrumento de ti. Quiero más de tu presencia en mí y tu palabra esté encarnada en mi ser. Dame más sabiduría, aumenta más mi fe y dame más visión. Aquí estoy, Señor, haz de mí lo que tú quieras. Quiero ser un instrumento para trabajar en tu reino. Estoy, Señor, ábreme el entendimiento. Quiero hacer, Señor, tu voluntad. Aquí estoy, Señor, llena mi corazón, auméntame la fe para tu obra hacer, dame más visión, dame más amor, que yo pueda ser un instrumento de ti. Quiero más de tu presencia en mí y tu palabra esté encarnada en mi ser. Dame más sabiduría, aumenta más mi fe y dame más visión. Aquí estoy, Señor, haz de mí lo que tú quieras. Quiero ser un instrumento para trabajar en tu reino. Aquí
Señor, tu voluntad. Quiero hacer, Señor, tu voluntad. Quiero hacer, Señor, tu voluntad. Bien, como habíamos anunciado, el tema de hoy es el método teológico pastoral, ver, juzgar y actuar. Quizá es un método que viene utilizado en muchos ambientes, en muchos espacios, viene utilizado en la catequesis, viene utilizado en el trabajo de la pastoral juvenil y en diversas pastorales. Sobre todo ha sido ideado con esta fuerza, digamos así, de que la fe y la vida vengan unidas, enganchadas con la cristiandad, es decir, desde que la iglesia en el año 300 dejó de ser perseguida y tuvo ya un estatus también social. Hubo pues que la religión del emperador, la religión del pueblo, entonces se perdió, digamos así, y que la fuerza del evangelio, la fuerza del mensaje del evangelio, porque bien bautizados personas que no están convencidas de su fe, y que hay muchos bautizados y pocos bautizados que viven a fondo la fe del bautismo. Así que con un esfuerzo de querer vivir el evangelio, que haya esta unión fe-vida, que la fe pues vaya por su camino y la vida va por otro camino. Esta es una realidad, una situación que la vivimos y que a veces viene potenciada y que también los gobiernos, muchos gobiernos tratan de que así sea, que la fe se la viva en la sacristía, en los templos, en la iglesia y no en los lugares públicos. Así como se ha dado situaciones en que se han quitado las imágenes religiosas en los centros educativos, en las instituciones públicas o en las instituciones de los hospitales, por ejemplo. Y entonces hay esta tendencia a separar la fe como un acto privado, muy personal, de la vida pública de las personas. Y en cambio, el Evangelio es ese granito de mostaza que está dentro e influye en la vida, y eso es lo que busca esta metodología, este método que lo llamamos teológico pastoral. Teológico porque hace referencia a Dios, y pastoral porque es las actividades para llevar la dinámica de la encarnación a la redención. Y esto es lo que la iglesia y las comunidades cristianas, sobre todo las comunidades eclesiales de base, han hecho una opción por este método de el ver, juzgar, actuar, que últimamente ha sido enriquecido con dos pasos más, que son la evaluación y la celebración. Claro, este método también pues no es nuevo ni tampoco es un invento nuevo, es parte también eh, de la organización de las instituciones, de las empresas, por ejemplo en la administración, los pasos de la administración, que son la planeación, la organización, la ejecución y el control. Entonces, ahí tenemos que es necesario planificar, entonces tiene que haber un diagnóstico, tiene que haber un análisis de la realidad. Entonces, este es el primer paso desde la fe, vimos desde el ver, ¿no? Que actualmente también en la iglesia quizá eh, para superar solamente la analogía de la vista, ahora está muy en moda, muy en boga el escuchar. Entonces estos pasos un poquito tienen su analogía, su equivalente, su paralelo, digamos así, en la administración de las empresas, como decía, está la planificación,
está la organización, está la ejecución y está la evaluación, el control. Entonces, también los pasos tienen su equivalente, como decía. Entonces, tenemos el hay esta analogía entre la parte de la administración y también con este método. Entonces, el diagnóstico con el ver, la organización con la iluminación, con el juzgar, la ejecución con la acción. Y luego hay que evaluar. Entonces, a ver cómo está yendo. Y esto es lo que se ha añadido al método ver, juzgar, actuar. Se ha añadido la evaluación. Y el otro paso, que es la celebración, que desde el punto de vista de la fe, la liturgia, la oración, una celebración. Y toda liturgia tiene este doble cometido, es alabar a Dios y recibir sus bendiciones. Entonces la vida cristiana se nutre de esta oración, de esta celebración, de este encuentro de la comunidad que se reúne para alabar y bendecir a Dios y recibir sus bendiciones. Por lo tanto, la liturgia, la oración, es parte esencial de la organización de las comunidades cristianas, de las comunidades de fe, las comunidades eclesiales de base, así. Por lo tanto, está añadido este quinto paso, digamos así, la celebración. Entonces, hay una cierta analogía, repetimos, el ver, juzgar, actuar, entonces con el diagnóstico, con la organización y con la ejecución. Y que se añade el feedback, es necesario una evaluación, un control constante, a ver cómo se están consiguiendo los objetivos iniciales. Pero la parte de la fe viene la celebración, un quinto paso. O sea, esta triada, ver, juzgar, actuar, se añade un cuarto paso, que es la evaluación, y un quinto, la celebración. Bien, entonces, vamos a tratar de ir desarrollando estos tres pasos del ver, juzgar, actuar, viéndolos en un pasaje bíblico, uno que a mí me agrada, me gusta, los discípulos de Maús. Entonces vamos a compartirlo y vamos a ir viendo estos pasajes, estos pasos, el ver, el juzgar, el actuar. Entonces, para ello nos servimos y tomamos el Evangelio de Lucas, al capítulo 24, ya al final del Evangelio. Camino de Maús, el versículo 13, Lucas 24, 13. Aquel mismo día, dos de ellos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, que estaba a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino conversaban sobre todo lo sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona los alcanzó y se puso a caminar con ellos. Pero ellos tenían los ojos incapacitados para reconocerlo. Él les preguntó, ¿de qué van conversando por el camino? Ellos se detuvieron con rostro afligido y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que desconoce lo que ha sucedido allí estos días? Jesús preguntó, ¿qué cosa? Contestaron, lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el liberador de Israel, pero ya hace 3 días que sucedió todo esto. Es verdad que unas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no encontrar el cadáver volvieron diciendo que se le habían aparecido unos ángeles asegurándoles que él está vivo. También algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como habían contado las mujeres, pero a él no lo vieron. Jesús les dijo, ¡qué duros de entendimiento! ¿Cómo les cuesta creer lo que dijeron los profetas? ¿No tenía que padecer eso el Mesías para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que en toda la escritura se refería a él. Se acercaban al pueblo a donde se dirigían y él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron, quédate con nosotros, que se hace tarde y el día se acaba.
Entró para quedarse con ellos y mientras estaba con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Se dijeron uno a otro. Nos sentíamos arder nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino, nos explicaba las escrituras. Se levantaron al instante, volvieron a Jerusalén y encontraron a los 11 con los demás compañeros que afirmaban, realmente ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Está aquí el pasaje de los dos discípulos de Maús, uno de los pasajes que se presta a muchos análisis, a muchas interpretaciones y sobre todo pues que nos indica también un camino, allí que método, eso es un camino, odos, camino en griego. Así que vamos a tratar de ir desmenuzando esto del ver, juzgar, actuar en este pasaje de las Escrituras, que como dijimos al inicio, pues un método que utiliza nuestra iglesia latinoamericana, el ver, juzgar y actuar, ya desde hace muchos años, desde, digamos, las conferencias episcopales de Medellín, eso, año 1968, entonces ya van más de 50 años. Bien, el objetivo, repito, el objetivo de este método es que haya una incidencia, que haya una armonía, digamos así, o que el evangelio se haga vida, que la fe y la vida vayan de la mano, que no vayan cada uno por su cuenta, que es la grande tentación, el grande riesgo que todos tenemos en nuestra vida, que las cuestiones de fe no inciden en las decisiones ordinarias o en el mundo de los negocios, en el mundo de la economía, en el mundo de la vida pública del ser humano, que la fe la dejamos relegada a, a la vida privada y también pues a momentos de dificultad, cuando estamos en problemas, en el Dios bombero. En cambio, que la fe sea esa semilla de mostaza que pequeñita, pero que incide en la vida. Sobre todo, pues este método también aplicarlo a la catequesis. En la catequesis, en el mes de febrero, el 8 de febrero, vamos a recordar al santo hermano Miguel, un santo cuencano. Interesante su vida, él pues dedicó su vida a la catequesis, a enseñar a los niños, a prepararlos para los sacramentos, sobre todo para la primera comunión. Y el santo hermano Miguel pues nació con una particularidad, tenía los pies torcidos, así que de niño tuvo esta aparición de la Virgen. Y este santo pues, se lo ha definido que caminó recto, fue por el camino recto con los pies torcidos. Aquí en la ciudad de Cuenca, allí la casa natalicia, y hay un pequeño museo, y al interno de la casa hay un patio interno, allí funciona la curia, ahí está la oficina del obispo, y allí hay estas estatuas que recuerdan. Entonces el niño sentado, allí en una sillita y tiene los pies torcidos y una señora, una virgen. Bien, y él es el patrón de los catequistas, así que en la catequesis, sobre todo, se utiliza este método. Los catecismos traen esto, entonces, ver la realidad, entonces, un hecho de vida, el juzgar, la iluminación, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Actuar, el compromiso. Es un método que los pasos se pueden entrelazar, que no es un paso cronológico uno después del otro, van simultáneamente, muchas veces van simultáneamente, va uno cogido la mano del otro. Entonces, insisto, este es el deseo de que la fe en Dios, en este Dios que obra maravillas, como escuchamos en el cántico del Magnífica de la Virgen María, este Dios que derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, que despidió a los ricos con las manos vacías y colmó de bienes a los hambrientos, este Dios que interviene en la historia. Muy bonito esto pensar, y lo escuchaba padre Logroño, que los evangelios, las escrituras nos traen historias, las historias de personas, la historia, sobre todo la historia de Jesús, y nos narra y nos cuenta historias
Pero no es una historia cualquiera, es la historia que cambió la historia. Es una historia que cambia tu historia, que cambia mi historia. La dinámica de camino elegido por Dios, la dinámica de la encarnación. Dios, Dios que es Dios, se encarna, se hace uno de nosotros, se hace ser humano, para llevar al ser humano a Dios. La dinámica de la encarnación y la dinámica de la redención, que transforma la realidad, una realidad de pecado, de muerte. Los pueblos que vivían en tinieblas miraron una luz que brilla. Eso entonces es el sol que nace de lo alto, la luz de Dios, la luz de Jesús. Así que van un poco de la mano, ver, juzgar, actuar. Y hoy pues que está con el camino, valga, sínodo, el mismo camino. Allí pues hoy se habla de la escucha, de la iluminación, de la acción. Así que ver, escuchar, mismo paso, la iluminación, iluminar con la palabra de Dios, el juzgar, y la acción, que es que incida en la vida, para luego celebrar y evaluar. Bien, entonces veamos estos pasos, decía, en este pasaje de los discípulos de Maús. La realidad, el diagnóstico, el ver o el escuchar. Jesús que se hace compañero de camino de estos dos discípulos. De uno se dice el nombre, Cleofás, allí uno de ellos se llama Cleofás, pero del otro no se dice el nombre, como para que allí ponga cada uno su propio nombre. Dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, que estaba a unos 10 kilómetros de Jerusalén. Si realizar el camino a pie, entonces, de la propia experiencia, pues los caminos en el oriente ecuatoriano, sobre todo allí, joven, eso, a pie, a recorrer. Entonces, más o menos, uno pues, sin ir muy deprisa, 4 kilómetros, 1 hora. Entonces, aquí estaríamos hablando de 2 horas y media de camino, 10 kilómetros. Entonces, en el oriente hablan de primera línea, segunda línea, tercera línea. Entonces, cada 2 kilómetros, una línea. Eso sí, hay 10 kilómetros, quinta línea. Muy bien. Entonces, en el camino conversaban sobre todo lo sucedido. Mientras conversaban, Jesús en persona los alcanzó y se puso a caminar con ellos. Compañeros de viaje, compañeros de camino. Pues bien, la realidad, el ver. Entonces, aquí viene la escucha. Jesús les pregunta, ¿de qué van conversando? ¿De qué conversan? Ellos se maravillan, ¿cómo tú, el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ¿qué ha pasado? Entonces la escucha. Lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Las angustias y las esperanzas de estos discípulos. Nosotros esperábamos que Él fuera el liberador de Israel, pero ya hace 3 días que sucedió todo esto. También es verdad que las mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado. Al no encontrar ellos fueron de madrugada al sepulcro y al no encontrar el cadáver volvieron diciendo que les habían aparecido unos ángeles asegurándoles que Él está vivo. Interesante notar aquí que ellos están desanimados, desalentados y se están yendo, alejándose de Jerusalén. Han escuchado ya el testimonio de las mujeres que dicen que está vivo, pero todavía ellos en persona no lo han experimentado, no ha incidido el conocimiento en su vida. E incluso algunos de los nuestros fueron al sepulcro, encontraron todo como habían contado las mujeres, pero a él no lo vieron. Pedro y Juan, que corren la madrugada de la Pascua hacia el sepulcro ante el anuncio de las mujeres. Entonces, ver, escuchar la realidad. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Entonces, esta realidad requiere una iluminación. Desde la interpretación del camino teológico, caminar teológico, pues se habla, es un ver, no cualquier ver, es el ver desde el punto de vista de Dios, el ver con ojos de misericordia, el ver con este mundo que necesita redención, que necesita salvación,
el ver, estar atento, cuál es su urgencia, cuál es su necesidad. Puede ser que uno cuando quiere ayudar, uno se imagina que lo que necesita y le da a lo mejor cosas que no necesita. Entonces es necesario ver qué es lo que requiere, qué necesita. El diagnóstico, el análisis de la realidad. Entonces, sí, en las ciencias sociales actuales, modernas, en las empresas, las instituciones públicas y políticas también utilizan este primer paso y allí se utiliza mucho la estadística, el ver. Entonces, pero ¿con qué intención? Quizá en los mismos evangelios, ¿no? Nos narra el mismo Lucas, narra que nos pone el contexto de los acontecimientos del nacimiento de Jesús, por ejemplo, que había un censo. Pues bien, un censo es ordenado por la autoridad civil. ¿Con qué finalidad? Para saber no solamente los habitantes, sino ver los bienes que poseen los habitantes, para ver los impuestos, porque su interés es recaudar dinero, recaudar riqueza. Y aquí el interés acá de la mirada de fe, la mirada creyente es otra. La mirada es poder identificar esos ambientes que necesitan redención, que necesitan un cambio, que necesitan la salvación. El ver. Estos hombres están desanimados, desalentados, abatidos, porque nosotros esperábamos que Él fuera el libertador de Israel, pero ya hace 3 días que sucedió todo esto. Era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante el pueblo, pero los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Murió. Qué tristeza. Sombras de muerte, un desánimo, un abatimiento. Esa es la realidad. Análisis de la realidad. Una realidad que muchas veces pueden ser números fríos, las estadísticas, pero ¿qué nos dicen? ¿Qué nos dicen? Hoy por hoy, en esta situación de pandemia, habla de que ha aumentado la pobreza, ha aumentado el desempleo, aumentan los problemas, aumenta la violencia, aumentan los robos, el sicariato. Y allí, pues, los gobernantes, la autoridad manejan estadísticas. Pero aquí, bueno, esas estadísticas no son solo números, hay unas personas, hay unas familias, hay una realidad de dolor, de sufrimiento, de ansiedad. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué se hace ante esta realidad? De allí viene la iluminación, el siguiente paso, iluminar, a ver, ante esta realidad, ¿qué es lo que Dios quiere o qué es lo que pide Dios? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para poder que llegue la redención a esta realidad de sombra de muerte, a esta realidad de tristeza, de angustia, de abatimiento, de desánimo, de desesperanza, de angustia? Entonces, ¿qué hacer? Entonces aquí viene el paso de la iluminación, iluminar. Entonces, ¿qué nos, qué nos dice que la palabra de Dios? Acudir a una luz. Lámpara es tu palabra, luz en mi sendero, dice el Salmo 118, refiriéndose a la Sagrada Escritura. Pues bien, ahí viene el segundo paso, la iluminación, el juzgar desde los criterios de Dios a través de su palabra. Interesante, entonces, este segundo pasaje, Jesús que les dice, qué duros de entendimiento, cómo les cuesta creer lo que dijeron los profetas. Comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, él explicó lo que en toda la escritura se refería de él. Entonces aquí es interesante. Aquí hay una interpretación de esta Sagrada Escritura. Ya estuvo anunciado que el Mesías tenía que padecer para entrar en su gloria. Interesante como la Biblia, así pues cita las Escrituras para los hebreos, para los judíos, todavía no existe el Nuevo Testamento. Allí pues estamos en los inicios de la iglesia.
Entonces nos hablan de Moisés, los profetas, los salmos. Entonces allí encontramos ciertos pasajes que nos hablan ya del Mesías. Entonces aquí nos da a entender que Jesús conoce las escrituras hebreas, y Él les da esta luz, esta iluminación de que el Mesías tenía que padecer para entrar en su gloria. Entonces se cumplen las escrituras. Sería interesante que el evangelista pusiera cuáles son esos pasajes en los cuales se refiere, pero no los pone. Quiero proponer, pues, entonces, dos pasajes que son el estudio, pues, los pasajes que se refieren al Mesías, sobre todo a su pasión. Entre ellos, en el Antiguo Testamento está el profeta Isaías. Isaías, al capítulo 50, al verso 4. Es el tercer cántico del siervo de Yahvé, sufrimiento y confianza. Mi Señor me ha dado una lengua de discípulo para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me despierta el oído para que escuche como un discípulo. El Señor me abrió el oído, yo no me resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me apaleaban las mejillas, a los que arrancaban la barba, no me tapé el rostro ante ultrajes y salivazos. Y así, adelante, podría ser otro pasaje, el Salmo. Podríamos coger uno de los Salmos, el Salmo 129. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Dueño mío, escucha mi voz. Está en tus oídos atento a la voz de mi súplica. Si recuerda los delitos, Señor, ¿quién resistirá? Dueño mío, pero el perdón es cosa tuya para que sea respetado. Yo espero al Señor, lo espero anhelante, yo guardo su palabra. Mi vida guarda a mi dueño más que el centinela a la aurora. Más que el centinela a la aurora. Aguarde Israel al Señor, que en el Señor solo hay amor y su redención es generosa. Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Y podemos encontrar muchos otros pasajes en los que está ya pues anunciado, prefigurado la pasión del Mesías. El Mesías tenía que padecer para entrar en su gloria. La iluminación. Comenzando por Moisés, continuando por los profetas, les explicó los pasajes que se referían a él y les abrió el entendimiento para que más adelante dirán razón que ardía nuestro corazón cuando explicaba las escrituras. Pero esto lo analizaremos en otro pasaje. Entonces hasta aquí vemos dos puntos de este ver, juzgar, actuar. El ver, la realidad; el juzgar, la iluminación a través de la palabra de Dios, de esos mismos hechos de la realidad. Y más adelante, después de la canción, veremos los otros pasos, el actuar, la acción. Recordemos que el método teológico pastoral, ver, juzgar y actuar, tiene como esta finalidad de unir fe y vida, vida y fe. Entonces vamos a una pausa y vamos con otra canción. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperé confiadamente en el Señor. Él se inclinó hacia mí, escuchó mi clamor, puso en mi boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quisiste víctima ni oblación, pero me diste un oído atento, no pediste holocausto
de la ley está escrito lo que tengo que hacer. Yo amo, Dios mío, tu voluntad y tu ley está en mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Proclamé gozosamente tu justicia en la gran asamblea. No mantuve cerrados mis labios, tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Continuamos entonces con después de esta canción, Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Continuamos con este método teológico pastoral y te he aplicado la catequesis y a muchas de las pastorales. La catequesis de la resonancia del evangelio en la vida. Entonces el objetivo es ese, llegar con los criterios de Dios, desde la perspectiva de Dios, entender qué es lo que quiere Dios en esta realidad, en esta historia. La historia que cambia la historia de Jesús, la historia que cambia tu historia, que cambia mi historia, la historia de Jesús, la historia de los evangelios, la historia de la encarnación de Dios y la historia de la redención, esta acción de Dios para redimir al hombre. Nos hemos visto los dos pasos del ver, el juzgar, la iluminación a través de la palabra de Dios. En este pasaje los discípulos de Maús es Jesús quien ilumina esta realidad de tristeza, angustia. Jesús de Nazaret, profeta poderoso en palabras y obras delante de Dios y delante de los hombres, pero que ha sido crucificado, que ha sido asesinado, que ha muerto, y han pasado 3 días, y que también las mujeres han ido al sepulcro, lo encontraron vacío, anunciaron que está vivo. Fueron algunos de los nuestros y tampoco lo vieron. Ellos ya han escuchado que Jesús está vivo, pero falta la experiencia personal, ese encuentro con este Cristo, para que incida en su vida. Y esa situación de tristeza va a ser cambiada. Y así que en la vida tenemos tantas situaciones de dolor, de sufrimiento, entonces la redención, que llega a la salvación. Dios ofrece la salvación. Entonces la realidad, el ver, juzgar, la iluminación a la palabra de Dios, y Jesús empezando desde Moisés, los profetas, imaginar los salmos, que aplican a que el Mesías tenía que padecer para entrar en su gloria. Entonces han cumplido las escrituras, por lo tanto, al tercer día resucitará. Esto también, ahí también, que ya fue anunciado en las escrituras, no solamente su muerte, sino también su resurrección. Bien, ahí pasamos a los siguientes pasos, que es la acción y la celebración y la evaluación, digamos así. Pero la acción, entonces, siguiendo con nuestra dinámica en esta lectura del pasaje de Maús, ahí viene la acción, el actuar. Estos discípulos ya han sido iluminados con la palabra. Aquí viene una celebración, y la celebración es la Eucaristía. Hace ademán de seguir adelante, pero ellos le rogaron, la tarde está cayendo, quédate con nosotros, que se hace tarde y el día se acaba. Este peregrino entró para quedarse con ellos y mientras estaban con él en la mesa, hizo los mismos gestos que hizo en la última cena, que es los gestos de la Eucaristía. Mientras estaba con ellos en la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Se dijeron unos a otros. Nos sentíamos arder nuestro corazón mientras nos explicaba las escrituras, nos hablaba en el camino. Aquí viene la acción. Se levantaron al instante. Un recorrido 10 kilómetros. 2 horas y media de camino, decíamos.
Volvieron a Jerusalén inmediatamente. Era ya tarde, era para oscurecer. Se regresaron, venciendo el miedo, el temor, la oscuridad de que les podían asaltar. Y encontraron a los 11 con los demás compañeros que afirmaban realmente ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron, narraron su historia, lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Entonces, viene la celebración y la acción. En la acción, el actuar inmediato. Regresaron, pero ya no con la misma actitud. Ardía nuestro corazón mientras nos explicaba las escrituras por el camino, llenos de alegría porque lo reconocieron. Ese anuncio que ya habían tenido de que estaba vivo se hizo concreto, incide en su vida. Y así como actúan inmediatamente. Quédate con nosotros, que la tarde está cayendo. Y no obstante que la tarde está cayendo, hicieron esos 10 kilómetros nuevamente de Maús a Jerusalén. Y encontraron a los 11 que estaban reunidos y que también a ellos se les había aparecido el Cristo resucitado. La acción, acción. Y así encontramos en varios pasajes. Entonces el compromiso, también el ejemplo tenemos en María, la madre de Jesús, cuando ella recibió de parte del ángel el anuncio de que va a ser madre. Y el ángel le avisó también que es, mira, tu pariente Isabel, ya la que decían que es estéril, está ya en el 6º mes. No esperó a recibir ninguna invitación, dice el Evangelio, nos pone ahí que premurosa se puso en camino desde Nazaret hasta las montañas de Ain Karim para ayudar, servir y colaborar a su parienta Isabel, que es hasta que nazca Juan el Bautista. La acción. Y el objetivo de este método es la acción, pero no una acción a tontas y a ciegas, sino una acción con el discernimiento de la voluntad de Dios. Y aquí es el punto central. ¿Cómo discernir cuál es la voluntad de Dios? En las canciones hemos escuchado, quiero hacer tu voluntad, Señor. La voluntad de Dios es que todos se salven. La voluntad de Dios es hacer el bien, amar. Ama a tu prójimo, ama a tu enemigo. Haz el bien gratuitamente. Amar al prójimo como a ti mismo. Pues bien, ahí tenemos cómo discernir en el concreto, aquí, ahora, en nuestra vida, esta voluntad de Dios. Se cumple los mandamientos. Ya los he cumplido. Entonces anda, vende cuanto tienes, dáselo al pueblo. Luego ven y sígueme, ven y sígueme. El seguimiento de Jesús, de discipulado. El cristianismo no es tanto un conjunto de normas de ética, sino el encuentro con una persona, y esta persona es Jesús. Esta historia que cambia la historia, esta historia de vida que cambia tu historia, que cambia mi historia, porque nos trae la redención. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único, no para condenar, sino para el que cree en Él tenga vida eterna. Vida eterna. Entonces, este es el objetivo, la redención. Entonces, la acción, a ver, ante esta realidad, en esta realidad similar, parecida o similar, a ver qué me ilumina la palabra de Dios. Entonces, hacer el discernimiento en esta situación concreta, ¿qué me pide Dios a mí? ¿Y cuál es mi acción, mi compromiso? ¿Qué voy a hacer? En el caso de los discípulos, inmediatamente regresaron a Jerusalén. La acción. Pues bien, el actuar de los cristianos está eso, de obrar el bien, de ayudar al prójimo, de servir. Jesús mismo dice, estoy aquí para servir. Estoy en medio de ustedes para servir. Recordemos el pasaje en la última cena que Jesús lava los pies a sus discípulos. Pedro no quiere dejarse lavar. Si no te dejas lavar, no tendrás parte conmigo en mi reino. Entonces no solo los pies, sino también la cabeza, ¿no? Los pies. Y luego, si a mí me llaman Señor y Maestro, y de hecho lo soy, les he lavado los pies para darles ejemplo, para que ustedes también se laven los pies los unos a los otros. De una manera pues muy concreta, con un gesto concreto, un signo muy concreto de lavar los pies para servir, ayudar, colaborar. Entonces, estimados oyentes de Presencia Radio que nos acompañan
en nuestro programa Rayos de Esperanza. A ver, su compromiso. ¿Cuál es su compromiso? Entonces, vivir el amor con humor, vivir el amor con alegría, servir con alegría, orar con alegría, ayudar con alegría. Eso. Llevar la luz de la esperanza, como decía Francisco de Asís, allí donde haya odio que yo ponga perdón, ahí donde haya oscuridad que ponga luz, ahí donde haya tinieblas que ponga la luz. Pues bien, este es el actuar de los cristianos, a ver, en mi circunstancia, en mi ambiente, el compromiso de vida, en la vida cotidiana, en la familia, en las relaciones humanas, en las relaciones interpersonales. Perdonar, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Hasta 7 veces, 70 veces 7, perdonar. Y allí tenemos, ¿no? Tantas circunstancias, cada día tenemos oportunidad de perdonar. ¿Qué me pide Dios? El discernimiento, no actuar a tontas y a ciegas, sino con un criterio. Los criterios son de la palabra de Dios, que al modelo de Dios. ¿Qué haría Jesús en esta circunstancia? ¿Cómo respondería? Entonces, en la vida tenemos tantas situaciones y en esa situación es necesario cada uno responder de la mejor manera, eso, y con los criterios del Evangelio, no con cualquier criterio. De allí el discernimiento. De allí la palabra, conocer la palabra, las escrituras. Lámpara es tu palabra, luz en mi camino. Salmo 118. Entonces, entra también nos dice que de espejo, en Santiago, en la carta de Santiago, espejo. El ser humano usa el espejo es para acomodarse, para arreglarse, pero si no se arregla así se vea, pues ahí viene el tercer paso importante, la acción. Que no es suficiente analizar la realidad, que no es suficiente tener la iluminación de la palabra, es importante la acción. Y allí Jesús nos pone tantos ejemplos de acción. El buen samaritano, entre judío y samaritano no se llevaban, pero el hombre que ayudó, que cayó en manos de los asaltantes, cuando preguntaron, ¿quién es mi prójimo? Ama a tu prójimo, ¿quién es mi prójimo? Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, lo dejaron medio muerto. Y pasaba por casualidad por el mismo camino un levita, pasaba un sacerdote y dieron una vuelta y hicieron paso, pero también pasaba un samaritano. Tuvo compasión, se detuvo, lo curó, lo llevó a la posada, cuidó de él, a la mañana siguiente dejó al posadero, lo que gastes de más te lo pagaré, cuídalo. ¿Quién es el prójimo? El que tuvo compasión, el que actuó, la acción. Personalmente, esta es una de las parábolas que más me cuestiona, que más me interpelan. Soy capaz de dejar mis proyectos, mis planes, mis acciones para ayudar al hombre caído e incluso ir más allá, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a los roles que desempeña. Entonces, quien tiene un rol de autoridad política o de autoridad civil, tiene un compromiso mayor. Y allí las palabras de Martin Luther King, de pastor que consiguió, que luchó por la igualdad de los negros en Estados Unidos y que murió asesinado. Pues tengo un sueño. Un día los niños negros serán recibidos igual en las escuelas, estudiarán igual y no serán segregados por el color de su piel. Pues bien, él decía, pues llegará un momento dado en que no es suficiente el buen samaritano. Si ese camino de Jerusalén a Jericó es inseguro, porque hay salteadores, habrá que hacer otro camino que sea seguro, con la seguridad. Pues bien, hay que hacer otro camino. Esa es la acción, nos lleva a la acción. Este método del ver, juzgar, actuar, pues un método que, de acuerdo a algunos estudiosos, surgió allí en la Juventud Obrera Católica, la JOC, Juventud Obrera Católica, la revisión de vida, ver la realidad, juzgar con la palabra de Dios, iluminarla con la palabra de Dios y luego actuar. El actuar es ya pues poner en práctica ese discernimiento, actuar en la vida cotidiana iluminados por la fe, imbuidos por la fe, las motivaciones de fe, ¿qué me mueve?
decíamos, el censo, mueve para poder tener el control, cuántos ciudadanos más hay, cuántos ingresos más hay, los impuestos, pero también las estadísticas pueden tener otro objetivo, a ver cuántas necesidades hay para socorrer. Entonces, que estén satisfechas las necesidades básicas, no sé, alimentación, salud, empleo, vivienda, son las necesidades fundamentales, ¿no? Así que, ¿qué podemos hacer? Hoy por hoy, pues la salud es primordial, importante en esta época de pandemia. Y para que haya buena salud debe haber buena alimentación. Y para que tenga buena alimentación tiene que tener ingresos económicos, un trabajo digno, un trabajo hoy tan inestable. Hoy pues se requiere, es una grande bendición tener un trabajo estable. Entonces, ir creando conciencia de que la justa remuneración es eso. Bien, entonces ahí tenemos el actuar, el actuar. Ver, juzgar, actuar. Ya nos vamos con la celebración, el cuarto paso añadido que decíamos, que está allí pues desde la fe, la vida cristiana se celebra a través de la liturgia. Y la liturgia tiene este objetivo, esta celebración de alabar a Dios y recibir las bendiciones de Dios. En el caso de los discípulos de Maús, sentados a la mesa, Jesús hizo los mismos gestos de la última cena y que los repetimos en cada Eucaristía. Al partir el pan, la fracción del pan, tomó en sus manos, yo suelo decir el ABC, agradeció a Dios, bendijo a Dios y lo partió y repartió. Compartir. Entonces, agradecer, bendecir, compartir. Y allí lo reconocieron al partir el pan y cambió. Ahí pues ya incidió. Conocían ya de oídas porque las mujeres habían ido, pero no dieron crédito. Los dos también de ellos fueron, no lo vieron. Pero el sepulcro está vacío. Hay un signo y se resisten a creer que está vivo. Hasta que él mismo en persona hace esta experiencia y al partir lo reconoce. Ardía nuestro corazón. Ahí tiene una nueva interpretación. Razón que ardía nuestro corazón cuando por el camino nos explicaba las escrituras. Lo hemos visto. Y la acción. Retornan inmediatamente, dejando de lado el cansancio. Pues bien, entonces la evaluación, ¿cuál podría ser el último paso? La evaluación. La evaluación, allí, a ver, nuestra acción consigue los propósitos, los objetivos que nos hemos trazado al inicio, qué porcentaje hemos conseguido. Entonces, el propósito es que la fe incida en la vida, fe y vida. Entonces, conseguimos un 80, un 50, un 100%, ¿qué otros pasos tengo que dar? Si consigo perdonar, si consigo actuar gratuitamente, consigo servir al prójimo, si consigo participar en las celebraciones de la liturgia, si participo en las celebraciones, agradezco a Dios o solamente pido y pido a Dios. Entonces, evaluar, entonces revisar. En los grupos en que he colaborado y he estado al frente, pues allí insistía mucho que quien no está en la programación no tiene derecho a la evaluación, porque se da humanamente, que quien no está involucrado muchas veces critica mucho y se queja y se lamenta, tiene una visión negativa. El otro aspecto de la evaluación, que muchas veces creemos que evaluar es solamente ver lo negativo, no. Evaluar es ver lo positivo, lo que hemos conseguido y lo que nos falta. Entonces, las preguntas fundamentales. A ver, ¿qué hemos conseguido? Los objetivos propuestos. ¿Qué nos falta? ¿Qué hay que mejorar para la próxima vez? Eso. Entonces, quien no está en la programación no tiene derecho a la evaluación, porque me encontraba con que quien no había estado en la programación no han hecho esto, no han hecho lo otro, ni sabía qué eran los pasos que había que dar. Y muchas veces somos muy, muy, muy duros en el juzgar, en el evaluar, en el criticar. Entonces, y el otro aspecto que yo ponía, entonces, primero, quien no está en la programación no tiene derecho a la evaluación. Lo otro, en cambio, es primero lo positivo. Veamos, primero lo positivo. Y si usted no consigue ver algo positivo, no diga lo que hay que mejorar. Porque tiene que primero alcanzar a ver lo positivo y luego, sí, los frutos, reconocer los frutos. Y luego, sí, veremos qué hay que mejorar. ¿Por qué esto? Porque también allí los pasajes de la Escritura me llama mucho
el domingo, me parece que fue en la Sagrada Escritura que se aplicaba o en estos días. Hay un pasaje también de Isaías, viene retomado en Lucas, y que ahí en mi siervo, sí, justo es el primer siervo, el primer cántico, Isaías 42. Miren a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, a quien prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu para que promueva el derecho en las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. Este es el aspecto que quiero poner de relieve en la evaluación. No apagará la mecha vacilante. No romperá la caña quebrada. Entonces, esa caña que está quebrada no hay que terminar de romperla, hay que tratar de mantenerla que viva, aunque sea por un hilito. Esa mecha humeante como las velitas en los cumpleaños que se vuelven a encender, listo, hay que volverla a encender, no apagarla completamente. Para eso es la evaluación. Entonces ahí completamos los 5 pasos que decíamos, ¿no? Ver, juzgar, actuar, la tríada, ver, juzgar y actuar. Y luego viene evaluar y celebrar. Celebrar la vida desde la fe. Celebrar a través de la liturgia, una celebración también humana, una celebración con la comunidad. La vida cristiana es por esencia vida comunitaria. Entonces, encontrarnos con los demás desde la fe, hermanos, hijos del mismo Dios, y con el mismo fin, la redención. Vayan por el mundo entero, lleven la buena noticia, ámense los unos a los otros, como yo les he amado, el mandamiento de Jesús. Enséñenles todo lo que yo les he enseñado. Pues bien, y así concluimos este método teológico pastoral. Ver, juzgar, actuar, y añadido, evaluar y celebrar. Eso. Entonces, ahí tenemos los 5 pasos. Veamos cómo estamos de tiempo. Bien, entonces vamos a concluir, vamos a despedirnos con una canción. Esperamos que les haya sido útil. Esperamos que estos mensajes, estos rayos de esperanza nos ayuden en nuestro diario caminar. Recordemos, en nuestra realidad, iluminarla con la palabra de Dios, llevarla a la acción, un compromiso, evaluar los resultados que estamos consiguiendo y celebrar desde la fe, celebrar la vida, celebrar la acción de Dios en nuestra vida. Concluimos con esta canción, nos despedimos, que tengan pues unos bendecidos días y que en su vida logren hacer, encarnar la palabra de Dios, logren realizar el discernimiento de la voluntad de Dios, que es lo que quiere Dios para usted, recordando esta dinámica, esta doble dinámica de la encarnación y la redención. Dios que se hace hombre y que nos lleva a la divinidad, que nos diviniza, que nos lleva a la comunión con Él. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les invitamos a que compartan en las redes sociales, en Facebook, que envíen sus comentarios y también nos hagan llegar sus sugerencias. Entonces, la evaluación, sus sugerencias, sus comentarios para ir mejorando. Conoces, Dios, los anhelos de mi corazón. Yo sé bien, Señor, en quien he puesto mi confianza, oh Dios. Yo quiero, Señor, abandonarme totalmente en ti, poner mis planes delante de ti y adorarte solamente. Conoces, Dios, los anhelos de mi corazón. Yo sé bien, Señor, en quien he puesto mi confianza, Dios. Yo quiero, Señor, abandonarme totalmente en ti, poner mis planes delante de ti y adorarte
solamente a ti. Quiero hacer tu voluntad en cada día de mi vida, y que tú sanes mis heridas de cuando no te conocía. Quiero hacer tu voluntad, lleno de gozo aquí en mi corazón, así vivir abandonado en ti, dueño y amado de mi vida. Conoces, Dios, los anhelos de mi corazón. Yo sé bien, Señor, en quien he puesto mi confianza, oh Dios. Yo quiero, Señor, abandonarme totalmente en ti, poner mis planes delante de ti y adorarte solamente a ti. Quiero hacer tu voluntad en cada día de mi vida, y que tú sanes mis heridas de cuando no te conocía. Quiero hacer tu voluntad, lleno de gozo aquí en mi corazón, así vivir abandonado en ti, dueño y amado de mi vida.